temática también que sirve de hilo de conducción del libro. Una historia de amor insólita que, si bien se inicia en el síndrome famoso del torturador y la torturada en este caso, pero pasa más allá. Ellos tratan de rescatarse en otro mundo, y es un mundo místico religioso. A mí me pareció que esto era fantástico, y este episodio me golpeó mucho a mí porque conocí a los protagonistas personalmente. Y entonces me llevó, entre otras cosas, a tratar de indagar la aventura de esta gente que, habiendo vivido en una zona de masoquismo, sadomasoquismo espantoso, la peor caída de la condición humana es la tortura. Como bien dice Sartre, el torturador cree que es un protagonista salvado de la relación y queda peor que el torturado, ¿no? En esta relación entonces me pareció que estos personajes que tratan de librarse hacia una espiritualidad, de algún momento es un poco la reflexión que le falta a la Argentina. Nosotros somos un país, en este momento somos un país lleno de odios, de rencores, de incomunicación. Ser político implica negar al otro. Ser político implica no reconocer al otro, ni lo bueno ni lo malo, y sobre todo la democracia es esencialmente diálogo con una resultante. Bueno, nosotros hemos vivido todo eso en los años 70 como un germen maléfico. En el libro me interesó también poner bien en claro la posición de Perón en todo esto. Me parece que era muy importante decir que Perón fue un hombre que manejó de alguna manera, si bien había utilizado el grupo subversivo para volver al país y para su política, para volver al país, de alguna manera en un determinado momento él actúa como hombre del orden, ¿no? El espíritu del Estado en Perón era muy fuerte y cambia. Yo quise marcar esos hechos, ¿no? Y sobre todo las ironías que le dice él a los guerrilleros, ¿no? Por ejemplo, les pregunta, ¿ustedes qué arma tienen? Pues se le presenta como el brazo armado, y en uno de los diálogos estos privados dice, bueno, ya que son el brazo armado, ¿qué armas tienen ustedes? Porque ustedes no conocen el ejército argentino, les dice. Y dice, si ustedes tienen, y bueno, y enumeran armas menores, ¿no? Y él dice, bueno, una revolución, una guerra de armas cortas termina en una revolución de pantalón corto. Claro. ¿No? Bueno, esa sagacidad de Perón, ¿no? El tono, decir que contar la tortura, el proceso, la subversión, es un tono de una novela no ficcional, porque es muy fácil reconocer a cada uno de los personajes. A mí me impresiona mucho lo que usted dice respecto de torturado y torturador, respecto del papel del torturador, que en un momento está casi clamando porque eso termine, que confíes ese torturado como para liberarse de ese peso que tiene, ¿no? Forman parte de un solo animal degradado, el torturador y el torturado. Esto es una cosa que estudió Georges Bataille y Sartre, insisto en ese tema, es muy importante y lo vemos a lo largo del tiempo. Y yo lo experimenté en la gente que conocí, como experiencia personal, en qué medida estaba más herido el torturador que el torturado. Ahí hay un personaje que es una mujer que tiene una vida increíble porque ella es guerrillera, militante, combatiente, jefa, y luego en un determinado momento pasa a ser esclava y condenada a muerte por el grupo digamos, el partido del Estado, y luego en última instancia es condenada a muerte por sus compañeros. Así que este episodio argentino nos dejó a nosotros muy mal y creo que tiene un reflejo en el presente. Por eso escribí el libro. Porque creo que todavía hay mucha gente que cree que por ejemplo, voy a enumerar muy simplemente las cosas. El grupo que intenta una revolución social para establecer una filosofía del bien, de la salvación, de la convivencia en base a la justicia, elige el partido de la muerte casi de una forma imitativa, como para imitar a Guevara o poco menos, porque en un determinado momento el peronismo, cuando se debilita enormemente, y ya sobre todo con la vejez de Perón, ellos tenían la oportunidad de haber ingresado democráticamente, y se lo dice Perón esto, lo dice Guevara también. Y por un lado esto, y por el otro partido, que es el del orden, también elige la muerte. O sea, no solamente le basta establecer el orden en base al poder del Estado, sino que además castiga a la persona que se entregó, que perdió, que lo tiene en sus manos, lo condena a muerte. Los juicios por la verdad
¿pueden venir a saldar esta deuda que está reflejada en su libro? No, porque están politizados. Todo lo politizado no sirve. Creo que hay una memoria profunda y una concepción profunda de la realidad que crean los periodistas, que crea la reflexión filosófica, que crean los escritores, y poco a poco vamos a ir llegando a una repulsión del principio de la muerte. En Argentina eso no existe todavía. Vemos muchos grupos de jóvenes que tienen una tentación por la violencia increíble. Por ejemplo, en el sector estalinista que había ahí por vía de la FARC, lo que se llamaba los que venían de la juventud comunista, por ejemplo, dominó al sector peronista y cristiano. Los fundadores de este episodio, de esta época, fueron 3 chicos católicos del Nacional Buenos Aires aleccionados por un cura con retiros espirituales. Y ellos son los que pasan al magnicidio, y desde el magnicidio contagian al sector inerte del sector comunista que todavía estaba esperando que se den las condiciones para revolucionar, para actuar. Así que todo esto es muy perverso y creo que hay que analizarlo en profundo, porque los argentinos estamos tocados por alguna enfermedad, todavía no estamos sanos. Hablamos de política, hablamos de economía, pero no hablamos de la caída moral profunda y espiritual que estamos teniendo. Pensaba, digo, cuando hablamos de la violencia y el repudio de la violencia, hay hechos que hoy día vuelven a aparecer y que son mostrados en los medios de comunicación. Lo aparto un instante de la noche. ¿Cómo vive el episodio de Jock Lender, si lo está siguiendo periodísticamente? A ver,